Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo, el maestro José Briceño con ustedes, presentando una verdad de reino, una verdad verdadera, una verdad absoluta. Ese es mi llamado. Puedo decir, ese es mi trabajo. Digo lo que en una ocasión mi hermano Jesús, el Teantropos, el Dios hombre, en uno de sus discursos, él expresó: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A esto fui llamado, a esto me acojo, a esto me entrego. Como alguien dijo, no hay tiempo para perder tiempo. No hay tiempo para dedicarle tiempo a lo vano, a lo superfluo, al pecado, a la mentira, al engaño. Y para usted de contar, no hay tiempo. Qué bendición de que hoy el Eterno me da la oportunidad de transmitir esta verdad de reino, esta palabra, que con ella se creó todo el universo. El universo es creado por la palabra de su poder. Y no solamente es creado, sino que es sustentado. Dice que el universo se sustenta, se mantiene como un milagro continuo a través de la palabra del gran yo soy del Eterno. ¡Wow! ¿Y quién soy yo? ¿Quién soy yo? Ese es mi pensar y mi forma de expresar para que el gran yo soy haya confiado en mí esta palabra, esta hermosísima palabra, poderosísima palabra que transmito sin cesar, sin descansar. ¡Qué bendición! Este es nuestro segundo estudio acerca de lo que es el dominio propio. El término enkrataian del griego, que tiene que ver con la fuerza de la voluntad. La fuerza de la voluntad. Cuando nosotros sabemos tomar las mejores decisiones que vayan en pro al reino, en beneficio del reino, también en beneficio nuestro, porque somos parte del reino, y que dichas decisiones tengan que ver con los mandamientos del Eterno, en el cumplimiento de su propósito eterno a través de cada uno de nosotros. Ese es el llamado. Enkratén, dominio propio, que es de suma importancia. Esta es una virtud, el dominio propio, que debe estar en todos aquellos que son hijos de Dios porque fueron regenerados, porque tienen vida, tienen justicia y tienen al Espíritu y tienen un llamado y tienen una función en el cuerpo de Cristo. Esta es una gran virtud, el dominio propio, para llegar a ser hombres y mujeres de éxito, útiles en las manos de un Dios eterno. El dominio propio. Mire, escuche. Hay quienes han querido alcanzar un nivel de santidad o vivir en santidad para estar en el agrado de Dios, para presentar a Dios sus honras o nuestra honra. Y lo han querido hacer a través del ayuno, la vigilia y la oración, que eso tiene su lugar y tiene sus valores. Pero déjame decírtelo en la forma más drástica,
fuerte, contundente y segura. De nada te sirve el ayunar, el orar, el vigilar. Eso tiene sus valores y su lugar. Para alcanzar un nivel de santidad, si no tienes dominio propio, de nada te sirve. De nada te sirve. Porque el dominio propio es una virtud que, repito, debe emanar y estar en nosotros presente para saber tomar decisiones sabias que vayan en pro al reino, en línea con el pensamiento del Eterno, con el fin de que nuestra vida no se nos desborone. Mire, continúo. El proverbista, en el estudio pasado, expresé una verdad que dijo Salomón. En el Proverbios capítulo 16, verso 32 dice, cito, que le es más fácil a un hombre dominar una ciudad que a su propio espíritu. Mira lo que dice Salomón, que le es más fácil a un hombre dominar una ciudad que a su propio espíritu. Pablo le dijo a Tito, sé dueño de ti mismo. Eso es encratén, dominio propio. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Eso es encratén, eso es dominio propio. Jesús dijo, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, niéguese a sí mismo, dominio propio. Entonces, se alcanza una vida de obediencia, de lo que es la obediencia que agrada a Dios, la obediencia por contentamiento y la obediencia por persuasión. Estoy persuadido de las verdades del reino, que esto es así, y me agrada el obedecer, el ajustarme a los principios del reino, que es una obediencia por contentamiento. De la única forma que puede alcanzar esos dos tipos de obediencia, por persuasión y por contentamiento, que tiene que ver con la entrega de una voluntad, es a través del dominio propio. Porque van a llegar, el mundo te las va a presentar, las tinieblas te las van a presentar, el diablo te las va a presentar, los demonios te las va a presentar, los súbditos, hombres que trabajan con las tinieblas te las van a presentar, oportunidades, ofertas y oportunidades que van en contra de los principios del reino eterno, en el cual vas a tener que saber decir que no. ¿Cómo? A través del dominio propio. No ser una persona reactiva, sino una persona proactiva, donde sabe tomar decisiones sabias. Hubo una persona que me dijo esta palabra que se me quedó en mi espíritu grabada. Y también las escuché de José Luis Rodríguez el Puma, que el más grave error que él ha cometido en su vida y que lo ha llevado al caos y a la destrucción de algunas cosas es el no saber decir no cuando él debería decir que no. Por muchas razones dije que sí cuando debería decir que no, por muchas razones. Entonces el dominio propio es aquello que te va a llevar, te va a dar fuerzas para decir no a lo que tú sabes que debes decir que no tú no te vas a atar a los sentimientos, no te vas a atar a las emociones, nada te va a ti a permitir el dejar de decir no cuando tú sabes que debes decir que no. Pablo fue claro, tuvo sentido de conveniencia. Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces Pablo dice, y no me voy a dejar llevar de ninguna de estas cosas que me son lícitas, pero que me apartan de los principios del reino eterno,
que atenten contra el propósito de Dios, no lo voy a hacer. Pablo aprendió a decir no cuando tenía que decir que no. Eso tiene que ver con el dominio propio. El dominio propio, mire, tiene que ver con la prudencia. Con la prudencia. La prudencia, a su vez, es hija de la sabiduría. La prudencia nace de la sabiduría. La prudencia es la sabiduría práctica. La sabiduría es el arte y la sagacidad que se tiene para transmitir el conocimiento, sea en dichos o en hechos. La prudencia es el complemento de la sabiduría, pero el conocimiento es el complemento de la prudencia. Por esta causa no se puede proceder en prudencia manifestando la sabiduría si no hay conocimiento. Una persona me preguntó, maestro, ¿usted puede hablarme la diferencia de lo que hay en lo que es inteligencia, conocimiento y sabiduría? Repito, inteligencia, conocimiento y sabiduría. Sí, claro. Claro que sí. Ya te lo voy a presentar. Presta atención. Inteligencia es la capacidad que nos permite integrar, coordinar, entender todo aquello que percibimos del medio ambiente a través de los sentidos físicos. Eso es inteligencia. Te lo repito. No se te olvide esta verdad porque esto tiene que ver con dominio propio. Inteligencia es la capacidad que nos permite integrar, coordinar, entender todo aquello que percibimos del medio ambiente a través de los sentidos físicos. Todo lo que veo, todo lo que me enseñan, esa capacidad que tengo de poderlo captar y entender, ya lo entendí. Eso es inteligencia. Conocimiento es todo aquello que percibo a través de los sentidos físicos. Sea aquello que leo, que me expresan, que me enseñan a ver. Eso es conocimiento. Pero la sabiduría es el arte de saber transmitir el conocimiento. Por inteligencia entiendo las cosas. El entender eso que entendí, eso es el conocimiento. Lo tengo, lo percibo, estoy claro en el asunto, capté lo que me quisieron enseñar, eso es conocimiento. Pero sabiduría es el arte que se tiene para transmitir el conocimiento. La sabiduría es saber el cómo, el cuándo, el dónde y a quién transmitir el conocimiento. Porque hay un cómo que tiene que ver con la forma, hay un cuándo que tiene que ver con el tiempo, hay un dónde que tiene que ver con el lugar y hay un a quién que tiene que ver con el ente. Esto indica que cuando hablamos del cómo, nos estamos tratando que hay formas en las cuales no se debe transmitir el conocimiento. La forma como lo estás haciendo no es. El cuándo nos referimos al tiempo. Hay momentos donde usted no debe transmitir un conocimiento. Con todo y que sea una verdad, no lo debe hacer. Y cuando hablamos del dónde, estamos hablando del lugar donde usted no debe transmitir el conocimiento. Pero en el mejor de los casos, hay el tipo de persona
en el cual usted no debe transmitirle el conocimiento, con todo y que sea una verdad, porque en vez de entenderte, te van a juzgar, lo vas a enredar y para usted de contar. En vez de bendecirlos con una verdad, lo vas a maldecir. Al maestro Briceño lo han invitado en muchos lugares a predicar. Y me ha pasado lo que se dio en el apóstol Pablo, que quiso ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Quiso ir a Misia y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y después vio una visión de un varón macedonio que dijo, pasa por Macedonia y ayúdanos. Y el apóstol Pablo entendió que en Misia y en Bitinia estaba la obra de Dios, pero en Macedonia estaba la perfecta voluntad de Dios. Entonces he tenido que decir no, porque en el momento que me hacen la invitación, percibo y recibo por el Espíritu que ese lugar en la cual me están invitando para dar conferencias no van a entender la palabra que te di. No vayas. No es el momento, no es el lugar, no son las personas que te van a recibir esa palabra. Ten sabiduría, ten dominio propio. Por mucho que te ofrezcan, por muchas puertas que se abran, van a haber lugares donde vas a tener que saber decir no, porque no es el tiempo. ¿Usted está acá? Entonces, en una vida de pecado, viviendo deliberadamente, no se te olvide esto nunca. En una vida de pecado, viviendo deliberadamente, que cuando hablamos de el vivir deliberadamente es hablar, es vivir una vida sin tener dominio propio. No hay un poder de decisión, de elección, de abstinencia, de compromiso, de responsabilidad, sino que a todos le dice que sí. Eres reactivo, no eres proactivo. Eso daña, eso destruye, eso acaba. Y después dices, ¿por qué, Señor, estoy como estoy? Yo tengo planes para ti, planes de bienes y no de mal, de bendición y no de maldición. Eso es lo que dice el texto sagrado. Toda buena dádiva y todo el perfecto vino del Padre de la luz, en cual no hay muda su sombra de variación. Eso es lo que dice el texto sagrado. Y podrán venir a ti ataques, posibles enfermedades, posibles desajustes financieros, tentaciones, adversidades. Podrá venir sobre ti todo eso por causa del reino. Pero como es por causa del reino, que tú amas a Dios y estás en el propósito de Dios, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien y esto es conforme a su propósito, son llamados y estás allí, pues Dios va a responder por ti. Si hay una enfermedad la sana, un desajuste financiero lo cubre, de las tentaciones te libra, te da sabiduría, de los ataques te guarda, envía ángeles por cualquier atentado desde el punto de vista físico. Dios lo va a hacer siempre y cuando estés plantado y tengas tu mirada en lo que Él te mandó a hacer. Pero vivir una vida deliberante, sin tener dominio propio, a todo le dices que sí. No aguantas dos pedidas, a todo le dices que sí. Eso te va a llevar a tener problemas, tragedias en la vida, a ser una persona disfuncional en todo lo que hagas. Después no digas por qué estoy pasando por esto, Señor. Entonces, en una vida de pecado, viviendo deliberadamente en imprudencias, en insensatez, en necedad, en obstinación, en rebeldía, nunca, óigame, nunca calificamos ni vas a calificar ante Dios para ser su mayordomo. Nunca. Tú no eres una persona confiable para Dios. No tienes dominio propio. Tú no eres confiable para Dios. No esperes que Dios te entregue los valores del reino. No esperes. Eres un vaso inútil para Dios. ¿Y sabe cuál es la primera causa de esto? Es que el Eterno sabe en su prognosis, en su eterno conocimiento, Él sabe que le daremos mal uso a los recursos que ponga en nuestras manos. Él lo sabe. Entonces, lo más grande de la mayordomía, del que nosotros seamos mayordomos, no está en que el mayordomo pueda confiar en su Señor, sino en que el Señor pueda confiar en su mayordomo.
Porque el que tenga fe en Dios, eso está allí. Vaya, eso es un principio de reino. Pero no es tanto la fe que tú tengas en Dios, es cuánto Dios puede confiar en ti. ¿Cuánto Dios puede confiar en ti? Mire, hay áreas en nuestras vidas, tú lo sabes. Yo lo supe. Yo me senté en el espejo de mi realidad. Porque hay tres seres en este mundo que tú no puedes engañar. Ni a Dios, ni al diablo, ni a tu propia conciencia. Dios sabe como el diablo sabe, como tú sabes que tienes que cambiar. Y me senté en el espejo de mi realidad. José Briceño se sentó en el espejo de su realidad. Se dio cuenta que vivía una vida de apariencia, una vida de reputación. ¿Lo sabes? Yo te enseñé una vez, te lo vuelvo a repetir, no me canso de decirte las mismas palabras porque lo mío es formar tu carácter. Que reputación es todo aquello, reputación es todo, es lo que tú quieres. Que la gente vea, piense y crea de ti. Carácter es lo que verdaderamente somos. Te lo repito, reputación es todo aquello que tú quieres. Que la gente vea, crea y piense de ti. Carácter es lo que verdaderamente somos. Dios no quiere gente con reputación, Dios quiere gente con carácter, con un buen carácter formado, que no vivan de apariencia. ¿Usted está acá? Mire, hay áreas en nuestras vidas en las que todavía estamos atados por causa de pecados internos y ocultos, que solo nosotros somos testigos de ellos. Áreas que tenemos que liberar renunciando a todo tipo de maldad. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recibirá. Si siembras café, cosechas café. Si siembras cacao, cosechas cacao. Si andas mal internamente, todo lo que hagas te saldrá mal. Nunca tendrás el respaldo de Dios. Nunca. Según el apóstol Pablo, o el apóstol Santiago, según el apóstol Santiago, esto es importantísimo lo que está escrito en el libro de Santiago. Mire esto. Según el apóstol Santiago, el ente o la persona que no ejecute o active el dominio propio es considerado un adulto y a su vez un enemigo de Dios. Sí, lo dice Santiago. Repito, según el apóstol Santiago, el ente o la persona que no ejecute o active el dominio propio a favor del reino eterno está considerado un adúltero y enemigo de Dios. Y agrega que el que hace amistad con el mundo, o sea, con el sistema del mundo, dice que entra en enemistad contra Dios. Dice que es enemigo de Dios. ¿Sabes? Lo duro del caso es que siendo hijos de Dios, a su vez somos enemigos de Dios. Eso es una relación disfuncional, pero no de parte del Padre Eterno, sino de parte de ti, de tu parte, de mi parte como hijos. Que siendo una familia, que teniendo una relación con el gran yo soy, donde Él es mi Padre y yo soy su hijo, yo estoy enemistado con Él. Soy su enemigo, además de ser su hijo, soy su enemigo. Eso es disfuncional. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. El término enemigo y enemistad que aparece en el pasaje, en su etimología, desde el punto de vista etimológico, indica el aborrecer, acto
que está en contraste con el ágape, con el amor incondicional. O sea que el que se hace amigo del mundo aborrece a Dios. Entonces el apóstol Santiago lo que quiere decir en su escrito es que quien ama y se deleita en forma premeditada con alevosía de los placeres del mundo no ama a Dios, sino que con sus actos está manifestando su aborrecimiento por lo sagrado, incluyendo a Dios, que por naturaleza es santo. Vamos a analizar el pasaje. Mira lo que expresa Santiago. Oh alma adúltera. Aquí, mira el término adúltera. Oh almas, y usa un plural, almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo, o sea, el amar a este mundo, es enemistad contra Dios? Es decir, es dejar de amar a Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, o sea, que quisiera amar a este mundo, se constituye enemigo de Dios, es decir, aborrece y deja de amar a Dios. Es lo que quiere decir. Pero me llama la atención que ese término adúltero, etimológicamente hablando, que aparece en el pasaje, está en femenino. Almas adúlteras, por lo que indica que no está haciendo referencia al adulterio relacionado con el área sexual, sino está haciendo referencia al creyente que con premeditación y alevosía quebranta, violenta o viola, incumple, transgrede los principios del reino del Dios eterno, que cuyos principios fueron alterados, aquí está el término adúltera, en el cumplimiento de una serie de pecados nombrados en la carta desde el capítulo 1, tales como la venganza, la arrogancia, la soberbia, la jactancia, el ser indiferente ante los mandamientos de Dios, ser indolente ante las necesidades del prójimo, el hacer acepción y excepción de personas. Tiene que ver con el pecado lingüístico, tales como las ofensas, el chisme, el brollo, la censura, la calumnia, la difamación, la mentira, la murmuración, las quejas, el juzgar, el maldecir, el malimponer. Tiene que ver con los resentimientos, tales como las raíces de amargura, odio, falta de perdón, el rencor, el celo, el engaño, la traición. Tiene que ver con las enemistades, pleitos, contiendas, violencias, las codicias, las soberbias, el saqueo y la glotonería. Todo esto que Santiago está presentando en su carta y que nosotros con premeditación alevosía lo hacemos porque no tenemos dominio propio, no le sabemos decir que no a esto, sino que nos dejamos arrastrar por esto, es lo que nos lleva a ser almas adúlteras, porque adulteramos y quebrantamos los principios del reino eterno. Pero aunado a esto, debemos entender, me incluyo, debemos entender que el pecado es como la fuerza de gravedad y si te descuidas te desplomas súbitamente sin advertencia. Al caso que puedes estar 2 meses escalando una montaña, pero si te resbalas no vas a tardar 2 meses para caer, caes de una vez. Tú puedes tener 20 años, 30 años, 40 años de éxito en el ministerio. Llegas a cometer un error que cometas, van a tirar por tierra todo lo que has hecho.
un error. Con un mal paso que des porque no tuviste dominio propio, Satanás te puede sacar de curso. Los conozco, los he visto. Presente fui a la habitación de un ministro, y me reservo su nombre, muy conocido, muy nombrado, muy usado por Dios en su tiempo, pero por no tener dominio propio, cayó en un acto de inmoralidad sexual y fue contaminado de sida y murió como un animal, porque no tuvo dominio propio. Se le vino todo abajo. Y te voy a decir algo. Puede ser que hasta ahora ha salido ileso, hasta ahora ha salido ileso de todo lo que has venido haciendo. Pero Satanás es como el felino, como el tigre, el puma, el león, donde esconde las garras. Así hace el felino, esconde las garras y camina con las almohadillas, dando pasos firmes, concretos, con mucho cuidado, para no hacer bulla y ahuyentar la presa que la tiene al frente. Esconde las garras. Y ahí va, paso a paso. Llega el momento que cuando Él te tiene seguro, porque te has descuidado, porque a todo lo excedes, no sabes decir que no, a uno que no te conviene le dices que no. En una de esas oportunidades va a sacar las garras y te va a tomar y te va a despedazar. Y va a acabar con tu vida, con tus finanzas, con tu hogar, con tus hijos, con el ministerio, con la empresa, con todo. Satanás es un depredador, es un desgraciado, te odia. Te odia. Por ser hijo de Dios te odia porque tú tienes la justicia que Él no tiene, la vida que Él no tiene. Tú vas al lugar que Él no va. Estás sentado a la diestra del Padre donde Él quiso siempre estar. Te odia. Y tienes que tener cuidado con Él. Mira, el pecado degrada la vida de los hombres. Cercena la posibilidad de prosperar, de surgir, de avanzar en el propósito de Dios. El pecado cercena la posibilidad de que tú seas ascendido y promovido en el reino. El pecado cercena la posibilidad de que la presencia de Dios emane de ti. Ese Espíritu Santo que está en ti produzca una implosión en ti siempre tengas una experiencia con el Espíritu y produzca una explosión de ti, emane de ti a favor de los que te rodean. Todo eso es cercenado por el pecado. El pecado cercena la presencia, la gloria, la manifestación del gran yo soy en nuestra vida. El pecado cercena la posibilidad de que seamos hijos de honra, de respeto, de consideración, que seamos ilustres, imágenes ante un mundo que nos rodea. El pecado cercena la posibilidad de que la gente pueda ver en nosotros a Dios, su gloria. El pecado cercena la posibilidad de que el favor de Dios esté a nuestro alcance. El diablo mata, hurta y destruye. Satanás te ofrece mucho, te da poco y te lo quita todo. Todas las manzanas que Satanás ofrece tienen el gusano por dentro. Satanás no te da nada ni te ofrece nada si no hay algo a cambio. Al final de todo, Él te pasa factura. Es un desgraciado, un depredador.
Es un indolente, una persona que no tiene misericordia. A nada. El pecado, ya te lo dije, mata, hurta y destruye. Lleva al ser humano, al hombre, al Hijo de Dios, a ser estéril en la vida y en los planes de Dios. Estéril, vaso inútil. Señores, por todo esto debemos ser administradores de nuestro propio ser para administrar los recursos y bienes de Dios. No se te olvide esta verdad del reino. El peor enemigo interno que el ser tiene, que tú tienes y que yo tengo para alcanzar el éxito, llevando a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas, son los malos hábitos que estarán en continua lucha en contra del dominio propio. Voy a terminar con esto. Todo esto que te estoy presentando yo lo entendí. Y te voy a decir algo, lo entendí a tiempo. Lo entendí a tiempo. Y gracias al gran yo soy. Gracias. Porque en medio de la vida de pecado en la que estaba, haciendo planes y proyectos para pecar, donde cuando colocaba me paraba, me levantaba de la cama y colocaba el pie en el pavimento, en el piso, lo primero que pensaba era el pecado. Lo primero. Lo primero que se venía a mi mente era la pornografía, la inmoralidad sexual. Estoy hablando en tiempos de mi adolescencia, en mis comienzos. Y lo entendí a tiempo, que nada de esto me beneficia. Nada de esto edifica, nada de esto construye. Pero lo entendí a tiempo. Y si estás escuchando este mensaje es porque hay tiempo todavía, porque se puede dar el caso que cuando lo entiendas ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Habrá tiempo para el perdón. Está bien, Dios te perdona, pero para lo que Dios quiso hacer contigo ya no hay tiempo. Voy a hablar de los hábitos y el dominio propio. Voy a hacer un análisis de lo que implica el vivir sumergido en los hábitos. Voy a explicarte qué es un hábito. El apóstol Pablo escribe en relación a esto. Efesios capítulo 4, verso 22, mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese término que el apóstol Pablo escribe, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado. Ese término viciado tiene que ver con los hábitos. Tiene que ver con la adicción. Tiene que ver con el estar acostumbrado. Por eso lo que le dije en el estudio pasado, que alguien dijo, siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Hay mucha gente que tiene justicia, tienen vida, son regenerados, son hijos de Dios, tienen al Espíritu, pero tienen un hábito de lo que venían haciendo. Todavía no ha salido de ellos. Todavía tenemos gentes que están en Egipto y no han salido, y otros que salieron y todavía tienen a Egipto en el corazón.
Ese fue el grave problema de la nación de Israel, que salieron de Egipto, la primera generación, la que salió de Egipto, estamos hablando de generación en relación a las que salieron de Egipto, la primera generación, la que salió de Egipto, no entró a la tierra prometida, porque con todo y que salieron de Egipto, no sacaron Egipto del corazón y murieron en el desierto. Quien entró a la Canaán, a la tierra de bendición, a la tierra de Canaán, fue la segunda generación, que no tenían ni un mero conocimiento de lo que es Egipto. Dios nunca te puede llevar a Canaán mientras tú no salgas de Egipto, y con todo y que salgas de Egipto, que tiene que ver con dejar las prácticas, si no sacas a Egipto de tu corazón, no podrás entrar a Canaán. Métete eso en el espíritu. Todavía hay cosas que estás practicando porque tienes un alma que está viciada, acostumbrada, y tienes un hábito de lo que venías haciendo. Tienes que botar eso, tienes que dejar eso y tienes que abandonar eso. Porque de nada te sirve la justicia, la vida, el ser regenerado, el ser hijo de Dios y tener el Espíritu Santo. De nada te sirve en relación al propósito eterno, de nada te sirve. Porque la justicia y la vida y el ser regenerado y el ser hijo de Dios y tener una relación con Dios como Padre, que eres tu Padre y tú eres su Hijo, eso te lleva a la vida eterna. Eso te garantiza la eternidad. Eso te garantiza la salvación. Pero no te garantiza el ser un hombre realizado. El ser un hombre usado por Dios en su propósito eterno acá en la tierra. El ser un hombre de honra, de respeto. El ser un hombre de que estés en el agrado de Dios y en el contentamiento de Dios. Que Dios pueda decir de ti, como dijo de su Hijo: este es mi Hijo amado en cual tengo complacencia. Mire, en una ocasión, un anciano trataba con un niño algo en relación a los hábitos. Y él le dijo: presta atención a este pensamiento, esto es hermosísimo. Esto lo leí y yo dije: wow, lo capté y lo tomé. Le dijo: hijo, en el interior del hombre se libra una gran batalla entre dos lobos. Se libra una gran batalla entre dos lobos. Uno es malo, iracundo, perverso, lleno de resentimientos, holgazán. El otro es bueno, está lleno de amor, de benignidad, humildad, dominio propio. Es consagrado y apegado a lo bueno. Estos dos lobos mantienen una batalla continua en el ser del hombre. El niño le preguntó y le dijo: abuelo, ¿y cuál de los dos logran ganar la batalla? El anciano le respondió: el que tú alimentes más. Repito, el que tú alimentes más. Así son los hábitos. El que tú alimentes más obtendrá las batallas en tu interior. Ganará la batalla en tu interior. Si alimenta las virtudes que hay en ti y haces de ellas un hábito, te ayudarán a ganar las batallas que te conducirán a ser un hombre de éxito en la vida. Un vaso útil, un vaso de honra. Serás ascendido y promovido en el reino. Dios podrá llevar a cabo en ti su propósito. Ni siquiera tienes una idea, la honra y la dicha de que Dios pueda desarrollar en ti su propósito eterno. Pero aquí está el contraste. Si alimentas tus malos hábitos, ellos te harán perder las batallas por la vida, llevándote a la destrucción total, a ser un hombre o un ente disfuncional en todo lo que hagas. Estéril, vacío, vano,
lleno de mentiras, lleno de engaño, superfluo, caminando en la apariencia, lleno de reputación, pero por detrás de todo eso hay una gran mentira. Y tú lo sabes. Los hábitos es como una adicción interna que se crea por la información que hemos recibido a través de los sentidos físicos y que nos llevan a tener acciones sin siquiera pensarlo. Wow. Los hábitos nos llevarán a tener comportamientos involuntarios. La verdad del caso es que los hábitos determinan nuestro futuro, nuestro porvenir. ¡Wow! ¡Wow! Cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos. No me hable de eso. No me hable de eso. Cosa dura en la vida es luchar en contra de los malos hábitos. Pero cuán difícil es desarrollar, mantener y manifestar los buenos hábitos. Crear un mal hábito es fácil. Construir un buen hábito es muy difícil, pero más difícil es mantenerlo. Destruir, fácil. Edificar, qué duro y difícil es. El buen hábito en relación a Dios es el resultado del deseo, del esfuerzo, del sacrificio, la voluntad, pasando por el dolor y el sufrimiento que algunas veces produce el abandono de los malos hábitos que son apetitosos para el alma. No me hable de eso. No me hable de eso. ¿Cuántas veces le dije a Dios, Señor, quítame esto? Acaba con esto. Quítame esto. Y Él me dijo, no puedo. Déjalo tú. Señor, no puedo, déjalo tú. Repito, el abandonar un mal hábito produce dolor y rasga el alma. Pero al final, si logramos salir de él, producirá un gozo inefable en el espíritu renacido. Para abandonar un mal hábito, hay que pasar por el dolor del cambio. Y para ello se requiere un quebrantamiento. Los malos hábitos, mire lo que viene esta verdad de reino. No, negativamente no se abandonan con una aptitud y actitud de oración, ayuno y vigilia. No. Ellos se dominan y se doblegan con una gran virtud denominada como el dominio propio en Kratein. Esta gran virtud, que de paso es un buen hábito, es lo que nos conduce a tomar las decisiones determinantes de querer en mi interior el agradar, el honrar a Dios, el amarlo y el presentarle mi más grande adoración, el abandono de los malos hábitos. Puedes ayunar, vigilar y orar, pero si no tienes dominio propio, de nada te sirve. Oiga, de nada te sirve. Lo serio del caso es que los malos hábitos se levantarán en el interior del ser como un gran monstruo que al final de la jornada terminará destruyendo a su propio creador. ¿Te acuerdas el monstruo de Frankenstein? En sí, quien se llamaba Frankenstein era el científico Víctor Frankenstein.
según la ciencia ficción. Víctor Frankenstein. Y ese monstruo alto, con la cabeza cuadrada, con 2 tornillos acá y una cicatriz en la frente, lo llamaban el monstruo de Frankenstein. Y fue tanto el creador que, según la ciencia ficción, el monstruo destruyó a su creador. Así son los hábitos. Muchas veces se convierten en un monstruo en nosotros que terminan destruyéndonos a nosotros. Si nosotros no buscamos la forma de cómo salir de los malos hábitos a través del dominio propio, vamos a ser destruidos por ellos. Martín Lutero en una ocasión dijo, lo leí y yo digo, wow, qué verdad. Dijo, cito, no le temo al papado de Roma, temo al papado de mi ser, de mi sentir, temo al papado de mi ego, ya que si me dominan, me pueden conducir a lo que no debo pensar y no debo hacer en contra de mi creador. Esto es una verdad que tiene que estar atesorada en nuestro corazón. El dominio propio es una gran virtud que debe estar en nuestros corazones. El saber decir no cuando tienes que decir no, independientemente a quien le tengas que decir que no. Es lo mejor en la vida. Mucha gente se destruyó y se acabó y ahora muchos están en el cementerio porque no supieron decir que no cuando tenían que decir que no. Tomaron decisiones que no fueron sabias, dieron pasos con zapatos de plomo en piso de vidrio, dieron un paso mal dado, partieron el vidrio y se fueron al fondo. Perdieron hasta la vida. Tienes que tener mucho cuidado. Voy a incluirme, tenemos que tener mucho cuidado. Porque el maestro briseño ha logrado estar en el terreno que está ahora, pero sigo teniendo cuidado de mí mismo, porque el que esté firme, mire que no caiga. El hombre más carnal puede llegar a ser el hombre más espiritual, pero el hombre más espiritual puede llegar a ser el hombre más carnal. Siempre tenemos que convertirnos en nuestros propios vigilantes, en nuestros propios atalayas, y lo primero que tenemos que vigilarnos es a nosotros mismos. Ser dueño de nosotros mismos y tener cuidado de nosotros mismos. Son los 2 grandes mandamientos que Dios le dio a Tito y a Timoteo. A Tito, sé dueño de ti mismo, y a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. No se le olvide nunca esta verdad del reino. El más grande enemigo que nosotros tenemos para alcanzar el éxito somos nosotros mismos. Ni el diablo, ni el pecado, ni en el mundo, ni las tinieblas pueden hacer algo en contra de nosotros a menos que nosotros le demos lugar. Así. No le eches las culpas ni al diablo, ni a las tinieblas, ni al mundo cuando tú cedas al pecado. La culpa la tienes tú, porque capacidad tienes para decir no a lo que no te conviene, y te lo puedo demostrar por la Biblia. Capacidad tienes. Dios nos ha capacitado. Por eso Él te dice que seas santo como Él es santo, porque Él sabe que lo puedes alcanzar. Él no te pide que seas omnipresente como Él es omnipresente, omnisciente como Él es omnisciente, omnipotente como Él es omnipotente, infinito como Él es infinito. No te lo pide porque no lo vas a poder alcanzar. La única virtud y propiedad de Dios, el cual Dios te pide que tú seas, es santo, su santidad. Porque Él sí sabe que tú puedes ser santo como Él es santo. Dios te capacitó para eso. Sé santo, porque yo soy santo. Y si Dios sabe que no lo vas a alcanzar, no te lo va a pedir. Sería una burla de parte de Él. Pero Él sabe que lo puedes alcanzar. Que no quieres
es otra cosa. Que no has querido es otra cosa. Pero tú lo puedes. Se despide el maestro José Briceño, no sin antes, uno, orar, que oren mucho por mí. Esa es la ofrenda más grande que ustedes le pueden dar al maestro José Briceño. No se compara. No hay nada en el mundo que pueda ocupar el lugar que le pertenece a la oración. Nada. Que tiene relación con Dios. Nada. Oren mucho por mí. Bastante. Sí, mucho, mucho. Necesito la oración. Oren mucho. Cúbranme. Porque estos mensajes están sacudiendo las tinieblas. Sí, están sacudiendo las tinieblas. Y ellas se van a defender. Oren mucho por mí. Manténganme oración. Esas ancianas que interceden. Solo la eternidad le va a decir a ustedes que intercedan por mí las veces que Dios intervino a favor de mí por las intercesiones que ustedes hicieron. Solo la eternidad. Y que les digo, van a recibir galardones por eso. ¿Sí? No solamente por mí, intercedan por todos, por todos. 2, usted puede compartir este mensaje, no se quede. Hay quienes están haciendo un trabajo pero espectacular y fenomenal, los felicito. Sigan trabajando, sigan bajando los videos, sigan subiendo. Hagan el trabajo, no se queden con estos mensajes. Necesitamos que la tierra se llene del conocimiento de las verdades del reino eterno. Necesitamos sacar tanto sincretismo dentro de nuestras congregaciones, falsa doctrina, mezclas de falsa doctrina en nuestras congregaciones. Necesitamos sacar una iglesia que tiene su fundamento, señores, repito, en falsa doctrina. En catolicismo romano, en principios de ocultismo, y para ustedes contar. Necesitamos las verdades del reino. Solo la verdad hace verdaderamente libre al pueblo de Dios. Y 3, si usted puede depositar una ofrenda a este ministerio, se lo agradezco con honores. Sí, es el deber ser. Pablo dijo que seas copartícipe de toda buena obra, aquel que te instruye en la palabra. Lo estás aprendiendo con este ministerio. El maestro Briceño te está enseñando. Dios lo está haciendo a través del maestro Briceño. Es lógico que seas agradecido y aportes una ofrenda para este ministerio. ¿Requerimos? Sí, las requerimos. Hay demandas en el ministerio y cosas que cubrir. Sí se requiere una ofrenda. Maestro, ¿cómo lo hago? Si estás acá en los Estados Unidos y aún fuera de los Estados Unidos por el sistema Cell, lo puedes hacer. El usuario es mi número telefónico. Es mi número telefónico más 1-786-604-3352. Repito, más 1-786-604-3352. Ese es el usuario de nuestro sistema Cell. A nombre de José Briceño, con C, Briceño y con N. No ponga ñ porque el sistema aquí en los Estados Unidos no acepta la ñ. José Briceño, con C y con N. También tenemos una cuenta del Ministerio Jesús Soberano International Corporation, que ya lo tenemos inscrito aquí en el estado de Texas. Tenemos una cuenta en un prestigioso banco de acá de los Estados Unidos, el cual al terminar este pensamiento, este mensaje, te va a salir la imagen. La cuenta de ese ministerio puedes aportarle. Es una corporación sin fines de lucro. Lo puedes hacer también. Ahí está el número de la cuenta, en la imagen, y también está el usuario del Cell. También lo puedes hacer. También lo puedes hacer por PayPal. Por PayPal también puedes hacer tu aporte. El usuario de PayPal es mi correo, josn77bricenoa77@gmail.com. Repito, josn77 bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceño, por igual, José Briceño, por PayPal. También puedes enviarlo por MoneyGram. Puedes hacer, por aquí lo retiramos, por MoneyGram, a nombre de José Nicolás Briceño Aldana. Así, José Nicolás Briceño Aldana. Por MoneyGram lo puedes hacer. También de cualquier parte del mundo lo puedes hacer. Para retirar en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Así, lo puedes hacer. Bueno, agradecido de los que han aportado al ministerio, agradecido de los que han dado sus ofrendas. Hay
Tres personas que están dando sus ofrendas mensual sin fallar, aportan sus ofrendas a este ministerio. Y se han convertido, ellos dicen que somos socios inversionistas en su ministerio, maestro. Sí, hemos entendido que fuimos llamados, somos empresarios, producimos dinero, Dios nos da salud, nos da gracia, Dios nos está bendiciendo y hemos decidido apartar una ofrenda para su ministerio mensual. Lo estamos haciendo. Como también lo estamos haciendo con otros ministerios. Está bien, eso es bueno. Solo 3 personas lo están haciendo. Bueno, Maestro del Señor se despide de ustedes hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.